Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Les doy la más cordial bienvenida a esta su casa espiritual, donde esperemos se puedan alimentar cada día tras las sagradas lecturas, las reflexiones, acontecimientos de la Santa Madre Iglesia Católica, alabanzas y mucho más. Este medio tiene un solo propósito, y eso es de proclamar el Evangelio del Señor hasta los confines de la tierra, con y por amor a nuestro Señor y la Santa Madre Iglesia. Esperemos que sigas alimentando día a día con nosotros, en lo que juntos trabajamos para edificar el reino de Dios. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen María los acompañe siempre en su caminar. Atentamente en Cristo, el misionero católico. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, a esta liturgia de la palabra y la meditación de las Sagradas Escrituras. En este Jueves Santo de la Misa Vespertina de la Cena del Señor, el 9 de abril de 2020, y esa es una producción de parte del Ministerio del Misionero Católico, y les damos las gracias por acompañarnos a través de estos medios y permitirnos entrar a compartir con ustedes en esta Semana Santa. Les saludo a su servidor Andrés de Jesús. Y para quien no me conoce, soy un teólogo católico y soy uno de los miembros del Ministerio del Misionero Católico. Y es un gran gusto estar con ustedes para celebrar esta sagrada celebración, ya que no podemos estar en la iglesia respectiva donde quizás hacemos o ejercemos nuestro servicio ministerial. Podemos por lo menos meditar las sagradas lecturas y compartir en lo que se llama lección divina, que es no solamente leer las Sagradas Escrituras, sino que meditar en el contexto de lo que viene y qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de esas palabras. Entonces empezamos con una oración como lo hacemos en cada una de nuestras sesiones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de bondad y misericordia, gracias por nuestra oración en esta tarde, en esta noche, por la bendición que tú nos brindas, porque nos permites celebrar esta oportunidad donde podemos estar reunidos a través de estos medios de comunicación y de evangelización, ya que esta pandemia no nos permite estar reunidos físicamente en nuestras iglesias. Sin embargo, Señor, tú traspasas esas distancias, tú traspasas esas ansias que quizás nosotros tengamos, esos temores, esos deseos de poder acercarnos hacia ti, Señor, y eres tú quien se acerca a nosotros a través de esta palabra. Ayúdanos a poder meditar plenamente el mensaje que tú nos tienes el día de hoy y comparte con nosotros, Señor, la gracia de tu bendición. Pedimos todo esto a ti, quien eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y el día de hoy empezamos con nuestra primera lectura que nos viene del libro del Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 8 y del 11 al 14. En aquellos días el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: en tierra de Egipto, este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para poder comérsela, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán panes sin levadura y hierbas amargas.
Comerán así con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora. Cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor de generación en generación. Celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Nos viene el Salmo 115, versos 12 al 13, 15 al 16, B, C y 17 al 18. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación, invocaré el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. A vos, ojo del Señor, es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí tu esclavo, hijo de tu esclava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio, invocaré tu nombre, cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Segunda lectura. Lectura del libro del Éxodo.
capítulo 12, versículo del 1 al 8 y del 11 al 14. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz. Después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza, que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, les pido unas disculpas. Y esa última lectura era de la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Una vez más, eso nos viene de la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Les pedimos disculpas por esa equivocación. Aclamación antes del Evangelio. Nos viene del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo del 34. Y nos dice: honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo,
Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: Lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues sí, yo que soy el maestro y el señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les ha dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Mis hermanos y hermanas en Cristo, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, les agradezco por acompañarnos en esta misa vespertina de la última cena del Señor. Y aclarando, no estamos celebrando una misa, sino que estamos haciendo una celebración de las Sagradas Escrituras, de esa palabra viva y eficaz que nos nutre, aunque nosotros no podemos acercarnos corporalmente a través de esta pandemia en la cual estamos viviendo, a una iglesia para poder recibir sacramentalmente a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque nosotros no nos podemos acercar a Cristo, es Cristo el quien se acerca a nosotros y lo hace a través de estas Sagradas Escrituras. Y el día de hoy, mis hermanos y hermanas en Cristo, hay 8 puntos que me gustaría tocar con ustedes con respecto a las lecturas. Y el primero regresa a la primera lectura, donde nos habla sobre la Pascua. Y si pusimos atención, nos dice la Sagrada Escritura muy claramente que la Pascua significa, nos lo dice en el libro del Éxodo, el paso del Señor. La frase, la Pascua, significa el paso del Señor. ¿Y a qué se refiere con el paso del Señor? Pues hay que entender que en el tiempo cuando se celebró primeramente la Pascua, el pueblo judío era un pueblo esclavizado. Tras la tiranía, donde estaban oprimidos por medio del faraón. Este pueblo, el pueblo judío, vivía en Egipto, pero estaban esclavizados
por medio del faraón. Y es algo muy importante que entendamos por qué es que tenemos que regresar a este punto en la Sagrada Escritura el día de hoy, en esta misa, en esta celebración de la última cena del Señor. Porque si pusimos atención a la primera lectura, nos dice que las familias se tenían que reunir para celebrar esa cena, lo que para algunos llegarían a ser la última cena que celebrarían si no llegaban a obedecer las indicaciones que se le daban. Y como podemos ver en la imagen que tenemos aquí, se les había indicado que tenían que haber celebrado con un cordero que llegaría a ser sacrificado para Dios. Un cordero o un cabrito, y la sangre que llegaría a derramar ese cabrito sería puesto encima de la puerta y en los lados de la puerta de la casa del pueblo judío. Y esto iba a ser la señal que el ángel de la muerte, cuando Dios mismo llegaría a pasar esa noche por el pueblo, llegaría y estaría poniendo ojo, buscando esa señal. Y nos dice la lectura que la sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habré entre ustedes plaga exterminadora. Es decir, no entrará el ángel de la muerte. Esa noche cuando yo llegue a herir la tierra de Egipto, y hay que entender que esa noche Dios quería liberar a su pueblo de la esclavitud del Egipto, de la esclavitud, el cual el faraón les había impuesto a este pueblo escogido de Dios, que es lo que son los judíos, el pueblo escogido por Dios. Dios escogió a este pueblo y estaba haciendo un pacto con ellos. Y la Pascua llega a ser precisamente eso, una alianza que Dios hace con su pueblo escogido. La Pascua es una alianza con Dios que el pueblo escogido hace con Él y que Él llega a hacer con ese pueblo escogido. Que a través de este sacrificio que este pueblo debiese ofrecer para Dios, sacrificando su tiempo, sacrificando sus rituales, sacrificando este animalito, llegasen a entrar a una alianza, un pacto con Dios. Y cuando entramos a la segunda lectura del día de hoy, vemos que nos dice, antes de eso, en el Salmo responsorial, aclama el pueblo, gracias Señor por lo que has hecho, gracias por la sangre que nos salva. Referente sí a este cordero, pero también a la sangre que se por nosotros, derramará por nosotros y sobre nosotros en esa cruz. Ahora, en la segunda lectura que nos venía de la primera carta de San Pablo a los Corintios, vemos que Jesús, siendo judío, celebra la Pascua también.
Jesús fue un judío y lo sabemos desde el principio. Jesús fue escogido. Tal como el pueblo judío fue escogido, Jesús fue escogido para nosotros, por nosotros y con vosotros. Y este Emmanuel, que significa Dios con nosotros, este judío, que desde el principio se enseñó con las enseñanzas del pueblo judío, que su padrastro San José, un padre justo, lo enseñó las rúbricas y las indicaciones de la ley judíaca, que vemos que fue presentado Jesús después de ser circuncidado al 8º día. A los 40 días fue presentado al pueblo de Dios como se requería, con la ofrenda de las 2 tórtolas, en sacrificio, como lo mandaba la ley judíaca. Que cuando Jesús se viene perdiendo en el pueblo después de regresar, como era costumbre cada año con su madre y su padre, hacia el templo para glorificar a Dios. ¿Y cómo es que se pierde Jesús en el templo? Pues hay que entender que en ese tiempo Jesús tenía la edad de 13 años aproximadamente, nos dice la Sagrada Escritura. Y a esa edad Jesús es considerado, sí, todavía un niño, pero también ya un joven adolescente. Entonces, cuando iban en caravana, los hombres iban adelante de las mujeres y de los niños. Entonces, los primeros 13 años, Jesús siempre iba con María y con las otras mujeres y los otros niños en la caravana. Y los hombres iban un día adelantado. Y iban porque el trayectorio, es decir, el camino por el cual iban a pasar, era un camino peligroso, por lo cual el hombre se adelantaba para asegurar que su mujer y su niño que venían atrás de él no llegase a pasar algún peligro. Y entonces José, pensando que Jesús está con María y con el resto de la caravana de las mujeres y los niños, no teme. Y él sigue con el resto de los hombres. Y esa noche cuando se reúne los hombres y la caravana de las mujeres y los niños, María se le acerca a José y le dice: oye José, ¿dónde está Jesús? Y José le dice a María: pues que no está contigo. Y María le dice: no, si venía contigo. Y los dos se han espantado. Habían trayectado todo un día, ya iban de regreso a su casa. Habían ya celebrado el día donde iban y honraban a Dios en el templo y allá iban de regreso a la casa. Imagínense el susto que habrán pasado María y José. Y deciden regresarse en ese momento de nuevo hacia Israel, hacia Jerusalén. Y cuando llegan al templo, dice las Sagradas Escrituras, que entran y ven a Jesús rodeado de los sacerdotes, de los fariseos y de los saduceos. Y que Jesús los está cuestionando. Un hombre sabio, un hombre con hambre y sed de saber más de Dios. Hay que ver. Porque muchos preguntan, pero ¿por qué quería saber de Dios si Él mismo era Dios? Sí, nos dice las Sagradas Escrituras que aunque Dios, teniendo la categoría de Dios, se anonadó a sí mismo, es decir, hizo a un lado su categoría de Dios y se humilló y se hizo uno con nosotros, siendo plenamente hombre también. Entonces, Dios no deja de ser Dios en la presencia de Jesucristo, pero también es plenamente hombre, y como es plenamente hombre, tiene que aprender
de ese encuentro con Dios, de esa relación con Dios. Y por eso Jesús, siendo judío, tiene que llegar a estudiar las Escrituras. Y por eso a nosotros, el pueblo escogido, también se nos pide entrar en cercanía, en relación y en diálogo con Jesús y con nuestro Padre Celestial, estudiando las Sagradas Escrituras. Y por lo tanto, Jesús, siendo judío, quiere celebrar la Pascua. Y Jesús no solamente quiere celebrar la Pascua porque es parte de las Escrituras que ha leído, sino que Jesús vive las Escrituras. Él escoge vivir las Escrituras y por eso es que cuando celebra esa última cena nos dice la segunda lectura en la primera carta de San Pablo a los Corintios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y en el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Jesús Iscariote, el hijo de Simón, la idea de entregarlo, había estado con ellos, sentados, recargados, allí en la última cena. Y les dice: yo recibí del Señor lo mismo que yo les he transmitido. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos. Jesús toma pan. Da gracias a Dios. Hace la oración, quebranta el pan y se lo da a los discípulos. Y les dice: este es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en conmemoria mía. Y mi hermano, mi hermana en Cristo, en esa noche, en Jueves Santo, se celebró la primera Eucaristía, es decir, la primera celebración de acción de gracias. Por eso es que dice la Sagrada Escritura: Jesús tomó el pan, elevó sus ojos y dio gracias. La palabra Eucaristía, que viene de la palabra griega eucaristos, que significa acción de gracias, es precisamente lo que Jesucristo celebra en la última cena, una acción de gracias. Y cuando Jesús está dando gracias no solamente por el alimento, sino que está dando gracias por sus discípulos, está dando gracias por los 3 años de servicio que tuvo con ellos, está dando gracias por el ministerio, está dando gracias por la misión que Dios Padre le confió a él. Y está dando gracias por la confianza que Dios Padre tiene con su Hijo Jesucristo, que aún lleno de temor, aún lleno de dolor, aún siendo humano, aún temiendo lo que está por venir, sabe darle gracias y agradecerle a Dios, porque aún en medio de la incerteza sabe que jamás será abandonado, sabe que jamás será traicionado. Lo podrá traicionar el hombre, lo podrá traicionar el uno y el otro, pero Dios, el Padre Celestial, jamás lo traicionará. Y por eso es que dice, lo mismo hizo con el cáliz después de haber cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza. Es la nueva alianza. Jesús renueva la alianza con Dios a través del cáliz, a través de la sangre que Él va a derramar por nosotros. Ya no es un cordero
que está siendo compartido entre los pueblos judíos y entre aquellos hombres en esa última cena, ya no es un animalito, no, ahora es Jesucristo mismo, el Cordero de Dios. Por eso es que en la Sagrada Eucaristía, cuando el Padre eleva la Eucaristía y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos está refiriendo no a un animalito, sino que a Jesucristo, que se ha convertido en esa persona sacrificado por nosotros. Nuevamente, un sacrificio por Dios y para Dios. Jesús renueva la alianza con Dios a través de su propia sangre que derrama por nosotros en la cruz y nos dice, hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Pero no nomás la muerte, mi hermano y mi hermana en Cristo, sino también lo que celebramos a través de todo este trido pascual, que es, sí, la muerte, pero también el gozo de la resurrección, donde Dios destruye la muerte, vence la muerte. Y cuando continuamos con el Evangelio, vemos que Jesucristo se ha convertido en una nueva alianza con Dios porque Él quiere darnos una señal del perdón infinita que nos tiene Dios. Por eso es que Jesucristo mismo en la cruz nos dice, volteando a vernos aun que nosotros lo hemos crucificado. Y digo nosotros porque cada uno de nosotros con nuestros pensamientos, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con lo que hacemos y lo que no llegamos a hacer. Cuando vemos a una persona y lo criticamos, cuando vemos a una persona pidiendo ayuda y volteamos la cara hacia otro lado, como que si no lo vemos no existimos y no reconocemos que es Dios quien vive en ellos. Cuando nosotros criticamos a ser humanos porque creemos tener la razón sin en realidad ver o comprender, el qué es lo que está pasando en la vida respectiva de cada una de estas personas. Por las veces que escupimos a Dios, que lo bofeteamos, que nos burlamos de Él, Él vuelve a voltear y nos ve a la cara y nos dice una vez más, te perdono. Y por eso es que le dijo a su padre, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y por eso es que se humilla a lavar los pies a los discípulos como una señal del perdón. Pero ¿por qué los pies? ¿Se han preguntado ustedes en alguna instancia por qué es que los pies de los discípulos es lo que Jesús llega a decidir llegar a lavarles? ¿Por qué no les lava las manos? ¿Por qué no le lava los ojos? ¿Por qué no le lava la cabeza? ¿Por qué no le lava algo más? ¿Por qué los pies? Pues muy fácil, hay que ver simple y sencillamente la imagen que tenemos frente de nosotros. Y hay que entender que los discípulos del Señor, como la mayoría del pueblo en ese tiempo, caminaba descalzo por el mundo. Caminaba descalzo en una tierra, en caminos polvosos, y caminaban por los mismos caminos por donde caminaban los animales. Y si usted alguna vez ha llegado a ver un desfile,
Recuerdo que cuando era niño miraba los desfiles y llegaban a pasar los caballos y nunca faltaba que después de los caballos habían unas personas que venían con unas palas y unos botes. ¿Y por qué iban con unas palas y unos botes? Porque ciertamente en lo que iban caminando los animales iban defecando, es decir, estaban haciendo del baño en el mismo camino por el cual ellos caminaban. Pero en el tiempo de Jesús, la gente no iba con palas y con botes recogiendo el excremento de los animales. Era fertilizante. Así lo dejaban. Y el pueblo caminaba entre en medio de ese excremento y se les ensuciaban sus pies. Pero también simbólicamente es simbólico de lo que nosotros como seres humanos llegamos a hacer en nuestras vidas al caminar por la porquería del pecado. Cuando nosotros caminamos hacia un lugar del pecado, cuando entramos hacia aquel antro que nos lleva hacia ver a los hombres, a los hombres y a las mujeres desnudos, cuando entramos a un bar y nos llegamos a embriagar, cuando llegamos a entrar a alguna tienda o algún cine donde llegamos a ver aquellas películas o revistas de pornografía, cuando llegamos a entrar a aquellas cosas que nos están destruyendo nuestro matrimonio, nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros parientes, con nosotros mismos, pero sobre todo con nosotros y con Dios. Hay que ver que cada una de veces que nosotros caminamos, nosotros jamás caminamos de manos. Nunca, te aseguro, nunca has visto una persona caminar de manos entrando hacia un bar. Siempre entran caminando de pie. Y por eso es que Jesús se inclina a lavarle los pies a los discípulos, porque son los pies que nos conducen a esa porquería del mundo. Y por eso Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro le dice, pero Jesús, ¿me vas a lavar a mí los pies? No, es imposible. Al contrario, te debo yo lavar a ti los pies. Y le dice Jesús, si no te lavo yo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Y Pedro se queda, pero espérame, si ese es el caso, entonces no nomás lávame los pies, sino que todo el cuerpo, Señor. Y le dice Jesús, el que se ha bañado está limpio. Y ciertamente, cuando te bañas, cuando te duchas, tu cuerpo está limpio. Cuando llegas a tocar algo que está sucio o caminar por algo que está sucio, no vas y te bañas nuevamente, te enjuagas esa parte. Si tocaste algo con las manos y te has ensuciado las manos, te lava las manos. Sobre todo ahorita en la pandemia se nos pide que nos estemos lavando las manos seguidamente. Pues en ese entonces, lo que nos llegaba a llevar hacia la pandemia que atacaba no nuestros cuerpos, sino que peor, nuestras almas, eran los pies. Y es aquello que se nos pedía lavar. Y por eso Jesús se inclina a lavarle los pies como símbolo de lavarles aquella suciedad, aquel pecado. Es un símbolo exterior, nuevamente un símbolo de lo que sucede cuando somos bautizados. ¿Por qué utilizamos agua en un bautismo? Porque el agua es un símbolo exterior de una gracia interior que recibimos. Lo mismo sucede en el confesionario. Cuando el sacerdote extiende sus manos sobre nosotros y dice, pronunciando las palabras de absolución, escucha,
Si nunca has meditado las palabras que el sacerdote dice en el confesionario, cuando te está dando la absolución, es una oración hermosa. Y te invito a que escuches esas palabras y las medites en este momento que dice: Dios Padre de misericordia, que reconcilió consigo al mundo por el ministerio de Jesús. Dios Padre de misericordia. Dios Padre. Un papá. Papito. Abba. Dios Padre de misericordia. Un Dios que está dispuesto a abrir la fuente para poder lavarnos, como lo hace con sus discípulos en esta noche. Dios Padre de misericordia, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo. Envió el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. Te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el sacerdote invoca a la Santísima Trinidad en ese momento. Y como lo hizo Jesús, voltea hacia arriba, aclama hacia Él, le dice: Padre, fuente de misericordia, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y como lo hizo Jesucristo en esa última noche, se inclina y les lava los pies. Derraman sobre ellos una fuente de gracia para la remisión de los pecados. Y nos conduce, como lo hace el sacerdote después de haber confesado, nos dice: vayan y no pequen más. Y si vemos qué es el pecado, pues el pecado es precisamente la falta del amor. ¿Sabes? Yo siempre he legado que la gente dice que lo opuesto de la luz es la oscuridad, ¿verdad? Tanto como lo opuesto de lo bueno es lo malo. Pero no. En sí la oscuridad no existe. Es imposible que exista la oscuridad porque Dios es luz. Y por lo tanto, dime tú, ¿dónde podrás tú recorrer donde Dios no pueda estar? Dios siempre está presente. Dios siempre nos acompaña. Dios siempre nos espera con sus brazos abiertos, con ese manto amarrado, ceñido alrededor de su cintura, inclinado, listo para poder lavarnos nuestros pies como lo hizo con los discípulos. Dios es amor. Y por lo tanto, lo opuesto de lo bueno no es lo malo, no lo negativo. Lo opuesto de lo bueno viene siendo la falta de amor. Porque Dios es bueno. Y si Dios es amor, Deus Caritas es, Dios es amor. Y Dios es bueno, por lo tanto el amor es bueno. Entonces, si el amor es bueno, la falta del amor sería malo.
¿Y por qué llego a enfatizar esta última parte? Porque Jesús en esa última noche, al lavarle los pies a los discípulos, nos da un mandamiento de amor, un mandamiento nuevo. Un mandamiento nos dice que hay que nosotros llegar a humillarnos, a hacer lo mismo que Él ha hecho, a perdonar, a entregar, a reclinarnos en la mesa y no esperar ser servidos, sino que llegar a servir, a no esperar que alguien más sacrifique por nosotros, sino que nosotros entregar nuestra vida en sacrificio con y por amor a los demás. No con el punto de que el mundo nos vea a nosotros, sino que con el punto de elevar nuestros ojos a Dios, como lo hizo Jesús en esa última cena, y poder celebrar la Pascua, que es decir, el pasado de Dios, Dios pasando entre nosotros, y poder agradecerle por su infinita bondad, agradecerle por su misericordia, agradecerle por su amor. Si a Dios los discípulos decían maestro, por eso les dice, les pregunta, ¿comprenden ustedes lo que acabo de hacer con ustedes al lavarle los pies? Y ciertamente, quizás hasta esta noche nosotros no habíamos entendido lo que había pasado. Pero Jesús les explica y les dice, ustedes me han llamado a mí maestro porque les enseño y Señor. Y lo dicen bien porque lo soy. Pero ahora sí, ¿por qué lo soy? Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, he llegado a no solamente decirles, sino que demostrarles, al lavarle los pies, también ustedes deben de hacer lo mismo. El lavarle los pies los unos por los otros. Eso no significa que vas a agarrar un pan de agua y una bandeja que te vas a parar allá en la esquina y vas a pasar a lavarle los pies al mundo entero. La gente primeramente te va a ver como loco. Segundo, ahorita en el pandemia que estamos es insanitaria para hacerlo. Pero no es necesario físicamente llegar a lavarle los pies a una persona para poder llegar a remendar aquel pecado, aquella destrucción, aquella fracaso que quizás nosotros hayamos llegado a sembrar en algún matrimonio o alguna relación, por lo que hayamos hecho o lo que no hayamos hecho, por lo que hayamos dicho o vivido o etcétera. Mira, te voy a ser muy sincero. Yo no hace mucho llegué a cometer unos errores sumamente grandes, sumamente grandes. Y comparto lo siguiente no para que la gente diga, oye, mira, lo publicó en el internet y ya con eso se quiere lavar las manos. No, no. Sino que lo comparto porque reconozco que soy pecador. O más bien dicho, no que soy pecador, sino que soy un hijo de Dios que me ha llegado a alejar de Él, que me alejé de Él. Y que a través de alejarme de Él, como los discípulos, llegué a enlodarme, a ensuciarme los pies del excremento del mundo e incluso llegar a producir mi propio excremento en este mundo. Y a través de lo que llegué a hacer, a través de los pecados que llegué a cometer, herí a muchas personas, quebranté mucha confianza, lastimé a muchos, pero sobre todo
y lo que más me había pesado y lo que he tenido que luchar mucho por reconciliarme con Dios es que quebranté esa alianza con Él. Quebranté ese mandamiento de amor que Él nos había dado a nosotros. Yo soy un ser humano. Soy un ser humano de carne a hueso, tal como ustedes, como lo fue Jesucristo. Y soy tentado a diario, y a diario peco. A diario tengo yo que hacer una examinación de conciencia y reconocer cuántas veces le he fallado a Dios. Lo hago no solamente con las personas con quienes interactúo día a día, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, mis hermanas, sino que incluso con las personas con quienes ni me doy cuenta, con las personas con quienes quizás me llego a topar en la calle y por no sonreírles o por estar de malacariento o de enojado o por desquitarme con ellos por lo que llegué a experimentar o sufrir por causa de alguien más, llego a causar que se venga fracturando y ruptando esa relación. Y por lo tanto les arruino los días a ellos y los conduzco al pecado a ellos. Y es un efecto dominó. Pero así como también el caminar tras las senderas de la sociedad puede ser un efecto dominó, el arrodillarnos ante la presencia de Dios y reconocer que sin Dios no soy nada, pero con Dios soy todo y lo tengo todo. Y cada vez que me alejo de Él, pongo a riesgo no solamente mi presencia en este momento, sino que mi salvación en la vida eterna. Y es lo que más me pesa. Y por lo cual le suplico a Dios cada día volver a reconciliarme con Él. Y tristemente ahorita tras la pandemia que estamos viviendo, nosotros no podemos acercarnos a un sacerdote. Y alguien le preguntaba al Papa Francisco el mes pasado, el mes de marzo, y le preguntan, Su Santidad, ahorita que estamos viviendo esta pandemia, ¿cómo es posible poder nosotros llegar a reconciliarnos? Si la iglesia no permite hacerlo por el internet, no lo permite hacer por el WhatsApp o por mensaje de texto o por el iPhone o cualquier otro tipo de medios de comunicación así, entonces ¿cómo puedo yo ir a confesarme? Si yo pequé, ¿cómo puedo yo estar en estado de gracia? ¿Cómo voy a celebrar yo la Pascua? El paso del Señor. ¿Cómo puedo yo asegurarme que Dios no venga y me juzgue en esta noche y me condene yo hacia la vida eterna, alejado de Él eternamente, en vez de vivir eternamente con Él en el reino celestial? Y le dice el Papa Francisco al pueblo, nos dice a nosotros, nos comunicó a todos los fieles, que según la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica, números 1451 y 1452, nos dice que antes de que nosotros vayamos frente a un sacerdote, antes de que nosotros nos acerquemos a una iglesia, tenemos que estar dispuestos a acercarnos a Dios, de ser conscientes del pecado que nosotros hemos cometido, que es el alejarnos de Dios.
Eso es lo que es un pecado. El pecado es todo aquello que nos aleja de Dios. Y por lo tanto, una reconciliación. Por eso no se llama el sacramento de la confesión, porque no nomás vas y te confiesas, sino que es el sacramento de la reconciliación. Te vas y te reconcilias con Dios. Regresas en gracia con Él. Eres abrazado nuevamente con Él. Y esos brazos que son extendidos en la cruz, son extendidos y son abiertos nuevamente, pero ahora para recibirte, para acogerte, para abrazarte y para demostrarte cuánto eres amado. Y en el sacramento de la reconciliación nosotros tenemos que ser conscientes del pecado que hemos hecho y estar dispuestos a remediar ese pecado, a alejarnos de aquello que nos ha llegado a llevar a pecar. Si es el celular que nos está llevando, conduciendo al pecado, si es el internet, si es aquel vicio, si es el alcohol, si es el cigarrillo, si son nuestros amigos, si es cualquier cosa, alejarnos de ello. Y ciertamente no va a ser fácil. Y ciertamente no lo vamos a poder hacer solos. No se nos pide hacerlo solo. Por eso vivimos en comunión el uno con el otro. Común unión. Estamos llamados a vivir unidos el uno por el otro, ayudándonos el uno por el otro. Por eso mismo nos dice Jesús, también ustedes lávense los pies los unos a los otros, perdónense uno al otro. Y tras la reconciliación espiritual, conste, hago punto y énfasis aquí, una reconciliación espiritual no toma el lugar del sacramento de la reconciliación, sino que la reconciliación espiritual es para aquellas ocasiones cuando no podemos acercarnos a un sacerdote por X situación, sea por la situación en la cual estamos viviendo ahorita, por la pandemia, o por el hecho de que no estamos viviendo en estado de gracia y por lo cual no puedo yo llegar a confesarme y recibir el sacramento de reconciliación, pero sí quiero yo pedirle perdón a Dios por lo que he hecho y luchar por regresar a vivir a un estado de gracia. Entonces, el sacramento y la enseñanza de la Iglesia Católica, tras el catecismo de la Iglesia Católica, nos dice en número 1451, en números 1452, que la reconciliación espiritual y la disposición de alejarnos del pecar nos restaura a un estado de gracia con Dios. Y ya después de esto, teniendo la oportunidad, en la primera oportunidad, no es decir, bueno, ya me reconcilié con Dios espiritualmente, voy a ver el calendario y parece que tengo libre 15 minutos en unos 6 meses, voy a ir al sacramento de reconciliación en 6 meses. Por lo pronto no me tengo que preocupar. No, no funciona así. En cuanto tengas la oportunidad, vas al sacramento de la reconciliación con el sacerdote. Para que puedas no solamente repetir lo que ya le dijiste a Dios, porque muchos dicen, pero si Dios ya sabe lo que yo hice, entonces ¿por qué es necesario que yo vaya con un sacerdote? Porque hoy precisamente, en esta noche de Jueves Santo, Jesús instituyó el santo sacerdote, el sacramento del sacerdocio. Él instituye a los sacerdotes y les da el poder de perdonar, de reconciliar. Y a través del sacerdote, que es llamado a ser un alter Christis, que es decir, un
Cristo alternativo aquí en la tierra. In persona Christi. Es decir, estar trabajando y obrando en la persona de Cristo de manera que cuando lo veo yo a Él, no lo estoy viendo necesariamente el sacerdote, sino que estoy viendo a Jesucristo. Porque es que cuando el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y la cara del sacerdote está tapada. Él está reclinado un poco. Y nuestro enfoque, nuestra énfasis, nuestros ojos están llamados hacia la especie del pan y el vino que se han convertido tras el sacramento de la consagración en la transubstanciación, que es cuando se convierte el pan y el vino hacia el cuerpo y la sangre de Cristo. Que estamos viendo ya no un pedazo de pan, sino que estamos viendo a Él, quien se hizo pan, es decir, se hizo alimento para nosotros. Jesucristo mismo, que tal como el Cordero en la Pascua, que la carne alimentó al pueblo de Dios, a los escogidos, a los israelitas, y su sangre que fue derramada los salvó de una muerte definitiva. Así también nosotros estamos llamados a compartir en esta alianza con Dios, a vivir este mandamiento de amor, a ser una señal viva del perdón, a cómo Jesús vivir las Escrituras y a entrar plenamente, a celebrar cada Eucaristía como lo que es un momento de acción de gracias con, por y a través de Él, que siendo el Cordero de Dios, se inmoló por nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, espero que esta última cena del Señor la vivamos como que sea nuestra primera última cena, sea nuestra última cena, sea nuestra única última cena. Es decir, sea una entrega, un diálogo, una experiencia y un llamado no solamente a ser transformados, renovados, sino que también santificados por Él, con Él y a través de Él. Que el Señor me los bendiga y la Virgen María me los acompañe siempre. Esto ha sido una producción del Ministerio del Misionero Católico. Lecturas del día tomado de la Conferencia Episcopal de los Obispos Católicos de los Estados Unidos. El material presentado en esta producción, la reflexión y todo su contenido son derechos reservados del Ministerio del Misionero Católico, copyright 2020.